Buenas tardes con todos. Les saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina. El día de hoy estamos en esta TeleIEC, Teleinformación, Educación y Comunicación dirigida al público en general. El día de hoy estamos con el tema de el ABC del control prenatal. El control prenatal es una parte fundamental en la atención médica durante el embarazo y comprende los aspectos esenciales de este proceso. Es crucial tanto para los profesionales como para las futuras madres. Esta vez vamos a tocar principales aspectos del control prenatal desde su importancia en la salud materna e infantil hasta las pautas recomendadas que es necesario conocer. El día de hoy estamos junto con nuestra ponente, la doctora Liniam Arias Melgarejo. Ella es médico, ginecóloga y también parte de esta ponencia de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. Le damos la bienvenida a la doctora y a los participantes. Muchas gracias por participar el día de hoy. Bien, soy la doctora Lilian Arias, miembro del Comité Central de Prevención de Mortalidad Materna de Salud, y en este sentido vamos a iniciar la charla de ABC de control prenatal. Esta charla va a tener un sentido justo por ser miembro del comité de tratar de prevenir las complicaciones, la muerte materna. Este es el hospital. Este es el hospital donde trabajo, es el Hospital Boto Bernales. El próximo año ya va a cumplir 25 años. Es un hospital que más o menos tiene una atención de partos de 170 a 150. Y en este hospital el fuerte, se puede decir, es la especialidad de ginecobstetricia. Movemos bastantes pacientes y bueno, también tenemos las alegrías de ver los nacimientos de los bebés. Mm, Abajo, aquí, allá. Entrando al tema, ¿qué es el control prenatal? El control prenatal es el conjunto de acciones médicas y asistenciales de inicio precoz, sistemáticas y periódicas dirigidas a la gestante, en base a consultas, visitas programadas, a fin de controlar la evolución del embarazo y obtener un resultado exitoso de un parto con una madre y un bebé en buen estado de salud. El control prenatal tiene que identificar qué gestantes son de alto riesgo, igual que cuando uno tiene cualquier procedimiento, cualquier cosa en la vida cotidiana de hacer, uno tiene que ver los riesgos. En el embarazo también se ven los riesgos y se clasifica a la paciente en bajo riesgo si tiene menos posibilidades de complicación o en alto riesgo si sus posibilidades de complicación son mayores. También fomentamos, protegemos y tratamos de recuperar en lo posible la salud materno-fetal. El otro objetivo del control prenatal es disminuir la tasa de morbimortalidad materna y neonatal. Las características del control prenatal. Eh, la charla que dicto ahora es básicamente para indicarles que el control prenatal tiene que ser precoz. Hoy por hoy ya no se puede esperar que la paciente venga a los 5 o 6 meses con su barriguita y que no haya pasado ningún control, porque esto la pone en mucho riesgo. Entonces, una de las características del control prenatal es que el control prenatal tiene que ser precoz. Tiene que ser sistemático porque el médico o el profesional que controla a esta paciente, puede ser el obstetra también, ya sabe el patrón que tiene que seguir. Hay cosas que tiene que hacer sí o sí, o sea, ya es parte de la actitud del profesional, cómo se ha sistematizado, y eso es lo que tiene que hacer. La parte sistemática le corresponde al profesional. La parte precoz le corresponde al paciente, porque la paciente tiene que acercarse al centro de salud de manera precoz, no cuando ya esté con 5 o 6 meses, sino en el mes y medio de embarazo, cuando apenas tiene la sospecha de la gestación. El control prenatal también tiene que ser periódico en el sentido de que
Tiene que venir mes a mes a los controles los primeros meses, luego a partir de las 30 semanas se le indica que ya venga cada 15 días y luego semanal. El control prenatal también debe de completarse. Mínimamente, según el Ministerio de Salud, tienen que haber 6 controles prenatales para que uno diga que esa gestante es controlada, pero es preferible que hayan más y según el riesgo también. Si una paciente tiene riesgo, uno la ve más cercanamente, la cita más precozmente, con más frecuencia. Esta lámina es para indicarles qué profesionales realizan el control prenatal. Entonces aquí tenemos nosotros, tenemos aquí en esta lámina justamente a uno de los profesionales que realiza el control prenatal, que es el obstetra, y el otro es el médico ginecobstetra. Las gestantes de bajo riesgo pueden llevar el control prenatal con el médico ginecobstetra, con un médico general. Lógicamente, los médicos generales también se capacitan, llevan los cursos de ginecobstetricia dentro de la carrera y están en la capacidad de atender, no con la especialidad del médico ginecobstetra, que ha hecho 3 años de especialidad después, pero sí es un profesional capacitado, igual que la obstetra, que ha estudiado 5 años justamente y se ha capacitado en lo que es atención de parto normal, el parto eutóxico, el parto que se puede decir comúnmente, el que sale por vía vaginal. El médico ginecobstetra se ha capacitado como médico general primero y luego ha estudiado 3 años para no solamente atender los partos vaginales, sino también para efectuar las complicaciones, si hay una cesárea, la obstetra llama al médico y el médico es el que realiza la cesárea. Y aún así, si la paciente se complica, hay otras operaciones también que pueden resultar, que son la histerectomía. A veces la paciente sangra mucho, hay una hemorragia masiva y la única solución para esto es sacar el útero a la paciente. Esto se llama histerectomía y eso lo hace el médico ginecobstetra. Entonces, vemos que estamos en el control prenatal y hay una serie de, ya estamos hablando de una serie de riesgos que puede tener una paciente, pero la paciente también tiene posibilidades, ¿no? Posibilidades de ser controlada por el profesional obstetra, por el ginecobstetra, según el riesgo que tenga. Las pacientes con bajo riesgo pueden controlarse con los profesionales citados y, y la paciente de alto riesgo se tiene que controlar de todas maneras con el médico ginecobstetra. Además de estos dos profesionales que son los directamente involucrados, se puede decir así, para el control de la paciente gestante, existe un equipo también en el hospital que comprende al equipo de odontólogos, psicólogos, nutrición, las enfermería en la parte de vacunación, todo eso, todo eso significa todo eso significa el equipo de salud que está haciendo el control de la mujer gestante. Los profesionales de salud, el médico ginecobstetra o el obstetra, deben de llenar este carnet. Este carnet es el carnet de control prenatal y lo van a entregar en la primera consulta a la paciente. ¿Y qué hace la paciente con este carnet? La paciente lo tiene que traer en cada consulta que viene. Lo debe de proteger, lo ideal es con una mica, con un plástico, ponerlo en un folder, junto con todas las ecografías que tenga. O sea, también la paciente tiene que ser ordenada. A veces en la consulta viene la paciente, uno le pide su control prenatal y ¿qué resulta? No lo trajo. Entonces ya eso no nos da chance para escribir, anotar lo que se encuentra, porque uno tiene que anotar ahí. Otras veces la paciente lo trae el carnet con una mancha negra en todo el carnet, se ha hecho negro el carnet. ¿Y qué pasó? Tomó café y se le vació el café en el carnet. Entonces ya no se puede escribir sobre el carnet está roto, está hecho una desgracia. Entonces, en el control prenatal tiene que intervenir la paciente de manera activa
yendo, como les dijimos, de manera precoz, al mes y medio ya no le viene la menstruación, la paciente tiene que ir al médico. Y lo otro es que la paciente tiene que cuidar también el carnet que se le da y traerlo a las consultas. Ahora, esta parte es muy interesante porque les habla de por qué tanto les hablo yo de que tienen que venir de manera precoz al control prenatal. Porque lo primero que hace una mujer cuando viene al hospital y viene a la cita con nosotros es preguntarnos, doctora, estoy embarazada y ¿cuándo van a ser mi bebé? Entonces, lógicamente se entiende la inquietud de la mamá y nosotros queremos responderle, pero nosotros también le hacemos una pregunta, ¿no? ¿Y cuándo ha sido la última menstruación? ¿Cuándo ha sido la fecha última de parto? Y ahí muchas pacientes, ciertamente, que hay que felicitarlas y se acuerdan perfectamente y lo tienen anotada la fecha última regla. Entonces nosotros con esa fecha podemos calcular la fecha probable de parto y decirle tal fecha, entre tal fecha y tal fecha nace tu bebé. Pero hay un grupo importante de pacientes que agarran y comienzan a mirar el techo, miran abajo, miran al costado, y eso es que no se acuerdan cuándo ha sido su fecha de última regla. Entonces, hay el concepto errado de que con la ecografía se va a saber cuándo ya va a ser la fecha probable. En esto hay parte de razón y parte también de error. ¿Por qué? La ecografía depende de en qué momento se la tomen para que disminuya el error de cálculo. Si la paciente se toma la ecografía en el primer trimestre, va a haber un error generalmente de una semana, o sea, no se va a saber tampoco exacto cuándo van a ser, sino hay un error aceptado en toda la literatura que puede haber un error de más de una semana o menos de una semana. O sea, al final, al momento del parto no lo vamos a poder calcular bien. Si la paciente viene cuando ya está en el segundo trimestre, ya está con 15 semanas, 16 semanas, es decir, 4 meses, a partir de los 4 meses ya el error es de 2 semanas. O sea, nosotros le vamos a decir por ecografía la fecha, pero con una equivocación de 2 semanas. Y si viene más tarde, van a ser hasta 2 y media semanas, pueden llegar hasta 3 semanas, y ahí nos causa una terrible confusión para saber cuándo van a ser el bebé. Es por eso que el control prenatal tiene que ser precoz. La paciente apenas vea que no le viene la menstruación, tiene que venir a su control. Es muy importante que la mujer anote siempre el primer día de su menstruación todos los meses y vaya pronto a su control si sospecha de embarazo. Si pasa mucho tiempo y no lo notó o se le perdió el papel, ya no recuerda la fecha. Entonces es mejor venir pronto. Debe iniciar de preferencia entre las 5 a 6 semanas el control. Lo ideal es antes de las 12 semanas y recuerden que existe la ecografía genética que nos marca si el bebé puede tener una cromosomopatía, o sea, una enfermedad, una alteración genética que le puede causar el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13, y eso solamente tenemos oportunidad de saberlo si la paciente se ha hecho una ecografía genética entre las 11 y 13 semanas. ¿Y para qué tanto hincapié, ¿no? En que sí se tiene que controlar precozmente? Porque queremos esto al final, ¿no? Esto es lo que queremos obtener. Una mamá feliz, un bebé feliz, sanos, y esto se logra desde el principio. No es desde el final, sino desde el principio. Les decía también que el control, seguimos insistiendo en que el control tiene que ser precoz. ¿Y por qué tiene que ser precoz, no? Porque hay una serie de embarazos en los cuales aparece el saquito. Ustedes ven acá en esta figura de la ecografía, se ve bien un saquito que es como una bolsita. Eso negro es líquido, lo negro de acá. Es como una bolsita, ustedes imagínense como una bolsita
que tiene agüita ahí y ese es el inicio del embarazo. Y todo esto es el útero. En esta bolsita es donde aparece el embrión, las células que van a dar paso al bebé, porque el bebé, el ser humano empieza de una célula que es una célula ya fecundada, ¿no? Que se ha unido la fusión del óvulo con el espermatozoide, hay un intercambio, se puede decir que se han compartido ahí genéticamente, ha habido una fusión ahí en la parte genética y tenemos que esa célula que se llama el cigoto va a ir aumentando, aumentando, aumentando y va a ir formando el embrión. Pero tenemos que saber que este embrión está yendo bien, porque este embrión tiene un corazón que aparece más o menos a la sexta semana y nosotros como médicos tenemos que ver que ese corazón late para decirle a la paciente, sí, tu embarazo está yendo bien, hay latido cardíaco. Hay un porcentaje de bebés en que aparece este saquito y nunca aparece el embrión, nunca, jamás. Hay otros en que aparece el embrión, pero el corazón del embrión nunca late. Y eso se llama una gestación no evolutiva, que se va a convertir en un aborto sí o sí. Entonces, si la paciente viene precoz al control, la paciente va a saber que su bebé tiene latido cardíaco, que su bebé está yendo bien. Si no viene al control, a veces sigue trabajando, dice, ya estoy embarazada, pero todavía después voy a un control, está ahí en la oficina del trabajo o en la fábrica donde trabaja o en su casa y comienza a sangrar. Sangrado, 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 se viene sangrado y ¿qué sucede? Es que la paciente está abortando y la paciente no sabía que su bebé nunca había tenido latido y que era una gestación no evolutiva, que siempre se va a venir, tarde o temprano se viene. Entonces, eso es necesario, que la paciente venga al control de manera precoz. Seguimos en la parte precoz. Como les dije, es lo que más me interesa porque la paciente, la idea de la charla es motivarlas para que estén seguras, que no se compliquen así sin saber qué le está pasando. Viene un sangrado y ¿qué tengo ahora? ¿No? ¿Qué pasó? Otra cosa es que el médico ya haya diagnosticado y le diga, bueno, tristemente no hay latido, entonces vamos a hacerte un legrado programado, es diferente. La paciente no corre riesgo su vida. Entonces, en esta charla básicamente estamos hablando de casos que no son los más frecuentes, ciertamente, pero son los que ponen en riesgo a la mujer. Y eso es lo que a nosotros nos interesa como médicos, advertirle qué le pone en riesgo para que llegue mejor. Si tiene alguna complicación, llegue mejor. Lógicamente, no quiero asustarlas, esto no es la gran mayoría de casos hay latido cardíaco, ¿no? En la figura que les estaba enseñando antes. Ahora vamos a pasar a otra complicación que es el embarazo ectópico. Muchas mujeres están embarazadas o jovencitas que todavía no se embarazan y uno le pregunta, ¿sabes por casualidad o has escuchado alguna vez en tu vida qué es el embarazo ectópico? Y abren los ojos grandes y dicen, no, no, no sé qué será el embarazo ectópico. Bueno, el embarazo ectópico puede matar a una mujer con sangrado. Y por eso es que la mujer tiene que saber qué es el embarazo ectópico y saber si su embarazo está dentro de lo que son los embarazos normales o los embarazos ectópicos. Existe el embarazo ectópico que se puede dar 1 a cada 2 de cada 100 embarazos, o sea, no es tan infrecuente el embarazo ectópico. ¿Y qué significa el embarazo ectópico? Ectópico, la palabra ectópico significa fuera de su sitio. Si ustedes ven esta figura, ven aquel embarazo normal y ven que el embrión se puso dentro de la cavidad uterina, que esto es lo que otros le dicen la matriz, el útero, se puso ahí y ahí va a comenzar a crecer dentro del útero, que es lo normal. Uno saca al bebé de dentro del útero. Pero hay un embarazo que
no se produce, el bebé no se queda acá, no se cobija acá, no se queda acá, sino se queda en la trompa. Porque ustedes deben de saber que la fecundación se produce en la trompa, ¿no? La paciente tiene relaciones sexuales, el espermatozoide es depositado en la vagina, el espermatozoide va por el útero, busca la trompa y por aquí, este es el ovario de la mujer, sale el óvulo, que es la célula de la mujer, y se juntan y forman el nuevo ser, que es el bebé, ¿no? Pero este bebé debería de caminar hasta acá, regresar y ponerse aquí, es lo normal. Pero ¿qué pasa? A veces su caminar es un poco más lento porque la trompa está media estrecha, su camino no le permite, está inflamada, etcétera, etcétera, y se queda ahí. ¿Y qué pasa? Acá lo ven, bien clarito, les he puesto esta imagen grande para que se den cuenta. El bebé comienza a crecer acá. Pero esa trompa es delgadita, es como un sorbete, por decir, ¿no? Ustedes han tomado la gaseosa o su jugo en un sorbete, más o menos un diámetro así. ¿Y ustedes creen que un bebé va a caber ahí cuando comienza a crecer en un sorbete? Imposible. ¿Qué sucede? El bebé cuando está bien chiquito, está ahí metidito, ahí en la trompa. Pero el bebé cada semana va creciendo y más o menos a la séptima, octava semana, el bebé ya no alcanza en ese diámetro como sorbete que les digo. ¿Y qué hace? Raja la trompa y la rompe. Cuando la rompe la trompa, es como si el sorbete se hubiera roto, pero el sorbete es un plástico que no sangra. En el caso de la mujer, se rompe la trompa y comienza a sangrar. Pero ¿a dónde sangra la mujer? La mujer sangra hacia el abdomen, o sea, la piel de la mujer está bien, aparentemente está bien todo, pero ella está sangrando internamente. Y puede sangrar 1 litro, 2 litros, y puede llegar al hospital ya desmayada, chocada, como muchos casos llegan, y tenemos que entrar corriendo a sala de operaciones a operarla para poder cortar aquí la trompa y sacar el producto de ahí, desgraciadamente se pierde una trompa, para cortar el sangrado, porque si no la mujer se puede morir. Pero si una mujer no sabe dónde está ubicado, o sea, no fue, por eso estoy embarazada, ya, después voy a mi control, eso tiene que esperar, ya tengo 3 hijos, todo me ha ido bien, no me pasó nada, y en este le pasa, no va al control y luego está trabajando, está en la casa, como les digo, en la empresa y comienza, me siento mal, me siento débil, se choca ahí, está media desmayada y la cogen sus amigas, la ponen en el carro, en la ambulancia, corre al hospital y ahí diagnosticamos el ectópico y la mujer tiene un montón de sangre en la barriga a punto de morirse. Entonces, estas cosas son las importantes de evitar. Y por eso otra vez les digo que el control prenatal tiene que ser precoz. ¿Y por qué? Recordemos que lo que queremos es esto, ¿no? Esta es la figura que queremos tener al final. Siempre tenemos que tener en mente esto, esta figura de alegría, que es lo que los médicos queremos obtener, que el personal obstetra también quiere obtener. Ese es nuestro fin, nuestro motivo, es por lo que nosotros estudiamos, pero necesitamos su ayuda. Esta charla básicamente es para pedirles ayuda. Por favor, ¿quieren esto? Vengan pronto al control prenatal. No lo demoren porque nos complican a nosotros y luego las tenemos que salvar de situaciones muy difíciles. Entonces, el control prenatal tiene que ser precoz, ¿no? Ya, vamos a esta lámina que indica los riesgos, ¿no? Entonces, nosotros les he hablado yo que hay mujeres gestantes que pertenecen a un grupo que es el bajo riesgo y otro grupo de mujeres gestantes que pertenecen al alto riesgo. Pero, ¿qué significa esto del bajo riesgo y el alto riesgo? ¿No? En todas las cosas de la vida hay un riesgo. Por ejemplo, ustedes han escuchado que fumar, si fumas mucho, puedes llegar a tener cáncer de pulmón, ¿no? Si comes mucho azúcar, muchos pasteles, estás en mucho sobrepeso, puedes llegar a tener diabetes. No significa que sí o sí te va a pasar eso.
¿no? Pero que hay factores que te ponen en riesgo. Igual, para el embarazo hay mujeres que están en más riesgo que otras y uno ya lo ha estudiado, se ha visto. ¿Y quiénes son esas pacientes, no? Las pacientes que son adolescentes, que han salido embarazadas muy jovencitas, 15 años, 16, antes de los 18 años, y igual en los extremos también las mujeres que embarazan mayores de 35 años también tienen mayor riesgo. Las mujeres que tienen muchos hijos, ¿no? Que ya se van por el quinto embarazo, sexto embarazo, séptimo embarazo, también su riesgo de complicaciones aumenta. En este caso pueden tener hemorragias, también las multíparas, a veces la cabeza del bebé se queda muy arriba y no baja, y a veces el cordón es el que sale primero en lugar de salir la cabeza del bebé, y esto la pone en un alto riesgo y un alto riesgo a su bebé también. Por eso es que se insiste también en la planificación y que en realidad lo piensen bien antes de tener más de 5 hijos o muchos hijos, ¿no? No es tan que el último hijo va a salir como cañón disparado, a veces el último hijo las complica a las pacientes. Pacientes que han tenido cesáreas o que tienen cesáreas anteriores, por ejemplo, hay pacientes que tienen una cesárea, dos cesáreas, hay pacientes que tienen dos cesáreas y siguen embarazándose, se van por la tercera cesárea, cuarta cesárea, y la verdad que esto las compromete mucho. ¿Por qué? Porque la cicatriz de cesárea ya no deja el útero parejito como es, y a veces causa problemas de que la placenta se pega en esa cicatriz. Y luego cuando uno quiere sacar la placenta, no puede sacar la placenta, la paciente se viene en hemorragia, se viene en sangrado. Por eso lo ideal es no llegar a más de dos cesáreas. Ya, bueno, dos cesáreas hasta ahorita son más manejables que tres cesáreas, ¿no? Tres cesáreas la complica demasiado a la paciente y pone en riesgo su vida. No es solamente una simple complicación, sino en riesgo su vida. Las pacientes obesas, tanto las pacientes demasiado flaquitas, ¿no? Que por ejemplo las pacientes que tienen la anorexia, ¿no? Una paciente anoréxica, bulímica, que está vomitando todo el tiempo para bajar de peso, ¿no? Son pacientes que no van a tener un embarazo, de repente hasta inclusive algunas ni menstruan por toda este desorden metabólico que tienen. Ese es un extremo, y el otro extremo es las pacientes gorditas, con un índice de masa corporal más de 35. También estas pacientes pueden llegar a la hipertensión, a la diabetes, con hijos macrosómicos, no a la hora del parto el útero no se contrae bien, etcétera. Entonces, también tratar una mujer antes de embarazarse tiene que estar bien regia, como se dice, en su peso, y ahí se puede embarazar. Si está gordita y conscientemente sabe que está gordita, trate de bajar de peso un poco y entre al embarazo un poco mejor. Vaya a un nutricionista, vea cómo solucionar la parte del peso. Les decía que las pacientes hipertensas, también hay pacientes hipertensas con problemas al corazón, cardiópatas, estos se llaman comorbilidades, o sea, es una enfermedad aparte, ¿no?, que ella tiene. Por ejemplo, es una paciente que tiene un problema en el corazón y se embaraza. Entonces, esta paciente lógicamente tiene más riesgo. O una paciente que está anémica, está con hemoglobina de 7 y se embaraza. Nos obliga a ponerle el hierro endovenoso, si sangra es un problema. Entonces la paciente tiene que, en realidad, antes de embarazarse, ver su condición, cómo está. Una paciente con tuberculosis también nos pone en jaque. ¿Por qué? Porque ahora hay tuberculosis multiresistente, que uno no le puede dar el medicamento que no le hace daño al bebé, sino a veces se tienen que usar medicamentos que podrían ser teratogénicos, podrían hacer daño al bebé. Entonces, también nos ponen un problema al médico. ¿Cómo tratamos a esta paciente multidrogo resistente que se embarazó?
Las pacientes con cáncer, sea cáncer a la mama, cáncer al útero, cáncer gástrico, etcétera, ¿no? El ser humano realmente tiene muchos sitios donde podría ser cáncer. Una paciente con cáncer que va a entrar a quimioterapia, que ya el médico le dijo, mira, tienes que entrar a quimioterapia, en la vida debería de embarazarse. Pero hay pacientes que no, a pesar de eso se embarazan, no se cuidaron, no tomaron el anticonceptivo, no se pusieron un preservativo y al final corre en riesgo su vida. Entonces, todo esto el médico tiene que preguntar, tiene que ver, y esto lo hace desde el principio. También el control precoz nos avisa, ¿no? El control precoz, ya yo desde el primer trimestre estoy situando a mi paciente dónde está. ¿Esta paciente es de riesgo o no es de riesgo? ¿No? Y si es de riesgo, tengo que avisarle a la paciente en caso de ser hipertensa, por ejemplo, o tener antecedente, que en la ecografía haya salido que tiene antecedentes de preeclampsia, uno le da un medicamento para evitar que le dé la convulsión, la eclampsia fuerte, y eso le da un mejor pronóstico de vida. En el caso de cánceres ya que están en fase última, que tiene que tomar la paciente sí o sí para vivir la quimioterapia, a veces inclusive se llegan a los abortos terapéuticos y esto se puede hacer en el primer trimestre con una junta médica, presentando el caso, decir esta paciente se embarazó porque se descuidó, pero si ese bebé sigue en su cuerpo, desgraciadamente no va a poder recibir su quimioterapia y a veces en junta médica y con consentimiento lógico de la paciente se lleva a efectuar lo que se llama un aborto terapéutico. Pero ¿cómo nos vamos a enterar de esto? De todas estas situaciones. La única manera es que la paciente venga precozmente a su control prenatal. Entonces seguimos en que el control debe ser precoz. Las gestantes, acá estamos, las gestantes tienen riesgos, las gestantes no solamente tienen riesgos como los riesgos obstétricos, o sea, una gestante puede ser alto riesgo porque le hicieron muchas cesáreas, porque siempre aborta a sus bebés y el médico entonces dice, ya tengo 3 o 4 abortos, este es el primero, yo lo tengo que tratar de lograr que tenga este bebé. Esos son riesgos obstétricos, ¿no? Las pacientes que son muy chiquitas, que son, por ejemplo, 1,40 m, uno dice, ¿y cómo va a salir por esa pelvis esa mujer tan pequeñita, el bebé vía vaginal? Entonces, probablemente tengo que hacer una cesárea. Todos esos son riesgos obstétricos, ¿no? Si la paciente ha sido operada de miomectomía, por ejemplo, ¿no? Que son tumores benignos en el útero, se los han sacado y han abierto y el útero, ese útero está cortado, y se ha cosido, lógicamente hay una cicatriz ahí, pero ya no se la puede someter a parto normal, entonces es un riesgo también obstétrico. Pero los riesgos no solamente son obstétricos, hay enfermedades, acá dice paciente con enfermedades en otros órganos, ¿no? O funcionamiento de los mismos, también son pacientes de alto riesgo. Y esto se llama la comorbilidad, como pacientes diabéticas, hipotiroideas, hipertensas, pacientes con lupus o cáncer, como ya les había explicado. Si la paciente toma habitualmente una medicación por tener ya enfermedades previas, se tiene que ver si esta medicación daña al bebé o no. Si es teratogénico, se suspende y se cambia por otro medicamento. Entonces, todo esto nos enteramos en el primer trimestre, porque si no la paciente va a seguir tomando y cuando ya el bebé se formó, ya tiene una malformación ocasionada por el medicamento, recién, ay, qué pena, la paciente recién vino. No, no es así. Acuérdense que tenemos que lograr esto. Entonces, esto es la imagen que tenemos que tener y para tener esta imagen tenemos que esforzarnos, no solo los médicos, no solo el personal de obstetricia, sino también lo más principal es que se esfuerce la madre, la paciente. Seguimos entonces y estamos acá. Y aquí sí vemos una carita feliz, ¿no? Esta paciente está rebosante de alegría porque dice, hay latido cardíaco,
la gestación está dentro del útero, o sea, no es un ectópico, ya me sacaron mi ecografía, ya me clasificaron si soy de alto o bajo riesgo, ya me sacaron los análisis de sangre y orina, no estoy anémica, ya estoy tomando ácido fólico y no se me ha presentado dolor cólico ni sangrados. O sea, esto es lo que tratamos de lograr en el primer trimestre de la gestación. ¿Qué pasa en los meses siguientes? Y vamos a hablar ahora del segundo trimestre. En el segundo trimestre, de la semana 13 hasta la 26, de la semana 13 hasta la 26, los controles deben de seguir siendo mensuales. Cada vez que venga la paciente se le mide el peso de la paciente, la presión arterial. También ya se comienza a medir la altura uterina para ver si el bebé está creciendo como se debe. Algunas veces ya desde las 13 semanas se escuchan los latidos cardíacos del bebé con el detector de latidos fetales, pero cuando ya aumenta la gestación ya es más fácil, ¿no? A veces a las 13 semanas estamos ahí un poco sufriendo, buscando el latido, que el bebito está chico, que no se escucha bien, pero luego ya cada vez ya es más fácil. Perdón. A las 20 semanas la paciente ya siente movimientos fetales, claramente. Y recuerden que en el segundo trimestre se realiza la ecografía morfológica entre las 20 y las 24 semanas. Esta ecografía morfológica, ya como su nombre lo dice, es para ver las formas, si el bebé no tiene una malformación, pero por ejemplo, si sus deditos están completos, si no tiene un tumor en la espalda, si no tiene tumoraciones tipo higroma quístico. O sea, hay una serie de enfermedades que son malformaciones que se podrían aquí en este tiempo ver. Entonces, sería importante una ecografía morfológica entre las 20 y 24 semanas. También se le indica hierro, calcio a la paciente y se aprovecha este tiempo para enviar la nutrición, a psicología, dental, a vacunación, para que vaya completando. Es el tiempo un poco de espera, de crecimiento del bebé, que la paciente ya comience a ir a psicoprofilaxis, a sus charlas de psicoprofilaxis para que vaya teniendo también la parte teórica de cómo es la gestación, cómo va, cuáles van a ser sus cambios en el cuerpo. Es muy importante que la paciente vaya a psicoprofilaxis. Las recomendaciones que se dan a la paciente, ¿no? A la paciente se le habla de unos signos de alarma. ¿Y qué son los signos de alarma? Es lo que le avisa que ella o su bebé están en peligro. Entonces, para eso el médico le dice, hay unos signos que si tú ves esto, te vienes rápido al hospital. Entonces, estos signos son si la paciente presenta fiebre, por ejemplo, ahora que hay bastante dengue en varios sitios, una paciente con fiebre que se le diagnostique dengue, tiene que quedar hospitalizada porque el dengue puede pasar a dengue grave y inclusive la paciente puede morir. Entonces, una paciente con fiebre tiene que venir al hospital, pero que no tome paracetamol, que no tome nada, sino que venga así con la fiebre, porque en el hospital somos un poco, como dice, exquisitos, tenemos que tomar la temperatura y ver que realmente la paciente esté con fiebre, ¿no? Entonces es preferible que venga con la fiebre así, tal cual, sin tomar nada. También se le dice si hay sangrado, vas a venir, si tienes un dolor muy fuerte, ¿no? Las pacientes embarazadas a veces tienen pequeños dolorcitos, tironcitos. Esa cosa es pequeñita porque entiendan ustedes que el útero que era así pequeño comienza a crecer, a crecer, a crecer, le jala un poco y esto le da un pequeño dolor a la paciente. Pero si el dolor es fuerte, eso puede ser que podría tener otra cosa. Entonces la paciente tiene que venir. Si tiene mucho dolor de cabeza, si tiene convulsiones, mareos, zumbido de oídos o ruidos dentro del oído, si ve puntos negros, así manchitas y no ve la visión clara, si tiene mucho dolor en la boca del estómago, hinchazón en los pies solamente o también a veces se les llega a hinchar la cara,
si esta hinchazón va acompañado sobre todo de presión arterial, porque la mayoría de mujeres tienen hinchazón en los pies, ¿ah? No por hinchazón van a ir a la emergencia de los pies. Si los pies se están hinchando mucho, tienen que tomarse la presión, si no pueden ir al hospital, puede haber una posta, un centro de salud cerca de su casa y decirle, por favor, chequeme la presión, me estoy hinchando, quiero saber si mi presión está bien. Si la presión está bien, esa es una hinchazón que se produce en las gestantes, pero el problema es cuando la hinchazón está acompañada de presión alta. Pérdida de líquido, también la mujer se le puede romper lo que le llaman, se le me rompió la fuente, ¿no? Que es la pérdida de líquido amniótico por la vagina, que es diferente del descenso, porque el descenso es una secreción amarilla, ¿no? Amarillenta, media espesa, que es totalmente diferente al líquido amniótico. El líquido amniótico es como el agua, así como esta agua que me han dado a mí ahora para tomar, así es el líquido. El líquido es así clarito, ¿no? Y que le baje, es un líquido así clarito, que le baje por las piernas, que le moje la truza, ¿no? Entonces, eso es que se le ha roto el líquido. El descenso no es de este color, ¿no? Así, clarito. Esto es el líquido. El líquido amniótico es así. Entonces, la paciente también en ese tiempo se le va dando las vitaminas, el ácido fólico, el hierro. eh, y ¿por qué puse acá todas estas cosas del hierro? Porque hay que aclararle a la paciente que sí o sí en el parto va a perder medio litro de sangre. O sea, toda mujer, no hay mujer que no sangre en el parto. El parto es con sangre. Y lo mínimo que sangran es medio litro. Pero también, si la paciente le da hemorragia, no contrae bien el útero, puede perder hasta un litro. Si se la opera, también pierde un litro. Si le da hemorragia, puede perder hasta 3 litros de sangre y su vida estará en peligro. Por eso lo ideal es que la paciente ingrese al parto con la más alta hemoglobina posible. La hemoglobina idealmente debería estar entre 12 a 15. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de nuestras pacientes? Nuestras pacientes están con 10 de hemoglobina, las justas. O sea, yo les digo a las pacientes, es como si en el examen te hubiera sacado 10, un examen fácil, y ahora te voy a tomar un examen recontra tranca, que es el parto, ¿no? Y vas a sangrar, ¿y cómo vas a terminar? Entonces, la paciente tiene que tomar su hierro, tiene que tomar su hierro y no solamente tomar el hierro, sino comer la espinaca, las verduras así, la, las verduras que son bien verdes, ¿no? La espinaca, también tiene que comer sangrecita, hígado, puede comer los germinados de alfalfa, que le ayudan a subir la hemoglobina. Entonces, en cuanto a nutrición, también se le tiene que explicar en el control prenatal la parte de la nutrición en la mujer y básicamente, bueno, se le indica a la nutricionista, pero el concepto que quieres darles aquí es que la mujer tiene que comer menos harinas y azúcar, porque si no se engorda, se engorda. La mujer normalmente en el embarazo debe de subir 10 kilos, ¿no? Hasta 12 kilos máximo, pero hay mujeres que en el embarazo nos suben 15, 18 kilos, ¿no? Y estas mujeres están en riesgo, ¿no? Porque cuanto más subes de peso hay más riesgo en tu gestación. Entonces, ¿qué pasó? Que se comieron un montón de harina, el esposo decía coma para dos y se comían como para un adulto más, dos, o sea, no como un bebé que va a pesar 3 kilos, o sea, eso hay que aclararlo bien. Lo que sí tienen que comer es muchas ensaladas, comer proteína, bueno, su carne, su pescado, si no, si son vegetarianas, quinoa, frutos secos, ¿no? Que también dan proteína, sus garbanzos, ¿no? Todo lo que son frijoles, lentejas, ¿no? Pues también tienen proteína. Pero esto tienen que tomar bastante, muchas ensaladas con libertad. Cada vez que tenga hambre la mujer debe comerse un poco de ensalada, no fruta. ¿Por qué? Porque la mujer dice, ay, tengo hambre y voy a comerme frutita porque eso, frutita no engorda. Falso, falso de toda falsedad. La fruta sí engorda porque la fruta tiene fructosa. La fructosa al final es azúcar. Ingiera lo mínimo de fruta, solo pequeña cantidad para saciar su antojo.
sobre todo si se trata de mangos, uvas, plátano, que es lo que más engorda. La mayoría de pacientes cuyos hijos llegan a pesar 4 kilos y hacen sufrir a la mamá para salir y nos hacen sufrir a nosotros para sacarlos, o más comieron mucha fruta en el embarazo. Así que no les prohíbo la fruta, coman fruta pero poco, solamente para el antojo, para que estén tranquilitas. Y si tienen hambre, por favor, coman ensaladas. 5 veces, 6 veces al día, no me importa, que coman ensalada. Su familia y su esposo le van a decir que coma para dos, esto es cierto. La abuela, la suegra, todo el mundo le dice, come para dos. Y usted se lo va a repetir en su cabeza, pero piense que va a comer para usted y un bebé que va a pesar en promedio 3 kilos. Ni se le ocurra comer como si tuviera que alimentar en su cuerpo otro adulto. Está con estos signos de admiración. Por favor, háganos caso a los médicos, que sabemos lo que pasa. ¿Y qué pasa en el tercer trimestre? ¿No? Ya nos estamos acercando al parto ya. De la semana 27 hasta el final del embarazo. Los controles de mensuales pasan a quincenales a partir de la semana 30 hasta la semana 36. Luego, semanal se van a hacer vistas, o sea, más cerca, cada vez más cerca van a tener su cita con el médico. La ecografía para ver crecimiento fetal y cantidad de líquido amniótico, es importante la ecografía, ¿no? Tengo que ver ese bebé cuánto va a pesar en el momento del parto. Tengo que saber si lo puedo sacar vía vaginal o vamos a tener que hacerle una cesárea porque comió mucho. Y el bebé de repente tiene 4 kilos y medio, 5 kilos y no va a salir por vía vaginal, o si sale vía vaginal puede ser muy complicado y dañarse, ¿no? Entonces, hay que ver la ecografía, el crecimiento fetal, ¿no? La cantidad de líquido amniótico. Hay bebés que el líquido se le va secando, es como si estuvieran en una piscina nadando con agua y luego el agua se va bajando y se quedan sin agua. Esto es peligroso, muy peligroso. Entonces hay que ver la cantidad de líquido. La posición del bebé, también si el bebé es podálico, no es podálico, porque los niños podálicos no pueden nacer vía vaginal, tiene que hacerse la operación cesárea. La paciente sigue recibiendo hierro y calcio, algunas veces se le inicia monitoreos fetales, se recalca los signos de alarma también a la paciente. Esto es importante. Su bebé puede nacer entre la semana 37 a la semana 40. La fecha probable de parto que viene en su carnet corresponde a la semana 40. O sea, ustedes van a ver en su carnet y le van a decir, ¿cuándo es tu fecha probable? Esa es la semana 40. Pero ustedes tienen que agarrar esa semana y retroceder en el calendario 3 semanas para encontrar la fecha desde la cual ya pueden hacer su bebé, es decir, de la semana 37. Si su bebé nace en la semana 37, 38, 39 semanas, no se está adelantando su bebé. Es mejor que nazca en este periodo y no llegue a las 40 semanas que usted conoce con su fecha probable de parto. ¿Por qué? Porque si la paciente llega a la fecha probable de parto que está en su carnet y no ha nacido, nosotros como médicos tenemos que ver si la vamos a inducir. Generalmente le damos una semana más, pero tiene que estar ya muy controlada esa semana, venir interdiario un día sí, un día no al hospital. Ya la semana 41 en mi hospital, cada hospital más o menos maneja según acuerdos internos, y a la semana 41 en nuestro hospital la inducimos, la hospitalizamos y le ponemos un suero o con pastilla, como decir, ya tratando de que ese bebé tiene que salir a la fuerza, sí o sí, tenemos que tratar de la mejor manera, ¿no? Pero les digo a la fuerza porque no es algo espontáneo, por eso se llama inducción. No se hace nada con agresión, lógicamente, siempre tratando bien a la paciente, lo mejor posible, pero ya el término es que inducimos el parto. O sea, tenemos que ver la forma que ese bebé ya nazca. Y puede ser en la semana 37 el nacimiento, puede ser en la semana 38, en la semana 39, hasta la fecha probable de parto señalada en su carnet prenatal. Y acá tenemos un feliz bebé con su feliz mamá que ya nació. Y lo que al final de todo esto se le dice
felicitaciones, pero esas felicitaciones las dice el bebé. Felicitaciones, lo hiciste muy bien, gracias mami, y gracias al equipo también, porque también merecemos un poquito nosotros por nuestro esfuerzo, un poquito de gratitud, ¿no? De la madre, del bebé, y es para nosotros una alegría, porque la alegría del médico es esta, el que todos tenemos una vocación y a nosotros nos inspiró esto, dar felicidad. Eh, pero el bebé, él le va a agradecer a usted, ¿no? Él le va a agradecer a usted y la va a felicitar si hizo un control prenatal como se debe, un control prenatal precoz. Felicitaciones, lo hiciste muy bien, gracias mami. Bueno, con estas palabras yo termino la exposición. Me imagino que debe de haber muchas preguntas y vamos a ver qué preguntas Tenemos ya una pregunta de Jessica. Dice, ¿cómo se descarta un embarazo ectópico? allá. El embarazo ectópico, muy bien, Jessica, gracias por la pregunta. El embarazo ectópico se descarta por la ecografía. Entonces, por eso les decía que es necesario, porque que vayan al control y el médico les controla y les indica la ecografía. La primera ecografía, que es la ecografía transvaginal. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que les salió positivo el test de embarazo y se hace la ecografía y en la ecografía lo primero que ve el médico es si el embarazo está dentro del útero, que sería un embarazo normal, que está creciendo en su sitio que les corresponde, que es dentro del útero, o si está fuera del útero. Cuando está fuera del útero se llama ectópico. Yo les he mencionado la trompa, que es un lugar, pero hay otros lugares de ectópico. El ectópico puede ser que esté en el cuerno, puede estar abdominal, puede estar en el cuello del útero. O sea, ya como médicos no quiero complicarles, pero hay otros sitios de lugares ectópicos, pero son menos frecuentes. Lo más frecuente que hay en ectópico es que el embarazo se ubique en la trompa, ¿no? Pero también ahora hay ectópico en la cicatriz de cesárea, es que tuvo muchas cesáreas, como le decía, y la mujer sigue embarazándose, y al final el producto, el embrión, se va y se pega en la cicatriz. Y ahí eh, es un ectópico en cicatriz de cesárea. Entonces, hay muchas cosas que son más profundas, que no se les puede explicar, pero ustedes tienen que tener la noción. Yo como embarazada tengo que saber dónde está mi bebé, si está en buen sitio o está en mal sitio. Entonces, y el médico ya les ayuda, ¿no? Ahora, el hecho que una mujer tenga un embarazo ectópico o que tenga una gestación anembrionaria, no le quita las posibilidades luego de embarazar. Por ejemplo, en el caso ectópico le quitan una trompa porque es el tratamiento del ectópico, no hay otro, si es el embarazo en la trompa. Pero si el embarazo está complicado, ya si el bebé creció mucho tiempo, sí le hacen la operación y le quitan la trompa, pero sí se detectó muy precozmente, y por eso les digo lo precoz, se le puede dar una medicación y no se le tiene que operar. Se le da una medicación y ese embarazo ya prácticamente se sacrifica porque ese bebé está en mal sitio, pero la trompa queda, se salva la trompa. O sea, pero esto es si la mujer va precozmente. Si va tardíamente, ya ese embarazo ya no esa trompa no se puede salvar, se pierde y encima, como vieron, ya inclusive la puede causar una hemorragia interna a la paciente. Por eso es importante todo el fin de esta charla, básicamente lo que se les ha hablado es porque quiero que se les meta en la cabeza a todas las embarazadas que el control prenatal tienen que hacerlo apenas se sospechen y que sepan que están embarazadas. Mes y medio ya ustedes están yendo al control. No, no lo pospongan, no lo pospongan, porque ese posponer puede desencadenar inclusive una tragedia, ¿no? Porque la paciente no sabía que era un ectópico y llega chocada al hospital. Entonces, cuando ya ustedes vayan al control, el médico le hace la ecografía, le dice, mira, está bien, está dentro del útero, está todo, hay latido cardíaco, entonces ya ustedes están felices, pueden seguir haciendo sus trabajos, sus actividades, ¿ya? Entonces, así se detecta, Jessica era, ¿no? La paciente Jessica se detecta con una ecografía.
transvaginal. Listo. Gracias. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Me parece que ya no tenemos más preguntas, pero quisiéramos finalizar la sesión con sus palabras finales para poder cerrar y finalizar la sesión. Gracias. Bueno, lo único que les puedo desear, no sé si haya el público muchas gestantes o que todavía no han gestado. Si no han gestado, si son mujeres que no han gestado, hagan todo lo que les digo, ¿no? Bajen de peso, estén regias, cuiden su nutrición, vean si son diabéticas, o sea, un chequeo previo antes, ¿no? Comiencen a tomar ácido fólico también, porque el ácido fólico de preferencia se debe tomar antes de embarazarse. Y si están gestando, bueno, deben de ir a su control pronto y seguir yendo a sus controles y a la psicoprofilaxis. Solo quiero decirles que Dios las bendiga a todas y que todas tengan un final feliz y esta sonrisa realmente se haga una realidad y ustedes al final estén con esta sonrisa y con su bebito así. Visualicen esta foto porque también la visualización ayuda. Pongan una foto si están embarazadas así, pongan su foto de ustedes y con un bebito y están felices, contentas, la mejor foto que tienen riéndose. Eso les va a ayudar en el momento de, inclusive cuando estén con los dolores, ustedes para el parto, imaginarse que ustedes ya están recibiendo al bebé y siempre agradeciendo a Dios que esto ocurra y diciendo gracias Padre porque ya mi bebé y yo estamos bien. Eso es también muy importante porque no solamente los médicos actuamos acá, siempre los médicos tenemos una ayuda que viene de arriba, que ustedes saben que es una ayuda divina. Muchas gracias entonces con todas y que tengan todas un final feliz. Listo.